Bien, ahora damos paso a la segunda parte de nuestra sesión. Es el conversatorio intitulado Peregrinaciones en México, pasado y presente. Igual está cordialmente invitado maestro Barranco por si gusta Estoy quedarse un buscando, momento. estoy buscando cómo salir, pero no puedo, ya creo que ya lo encontré. Ya, bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, para este diálogo contamos con cuatro especialistas en la materia, quienes además son coordinadores de este seminario interinstitucional y han sido pieza clave para su consolidación a lo largo de estos 10 años. Su experiencia y trabajo sostenido en el estudio de las prácticas devocionales, desde luego que va a enriquecer profundamente esta conversación. Ustedes ya les conocen, es la doctora María Teresa Jarquín Ortega, doctor Gerardo González Reyes, doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo y el doctor Francisco Javier Velázquez. Les explico rápidamente la dinámica. Plantearé una pregunta detonadora y cada uno de nuestros participantes contará con un tiempo de 2 a 3 minutos para compartir su reflexión. Y posteriormente continuaremos con la siguiente pregunta. Iniciamos. Las peregrinaciones constituyen una de las expresiones más significativas y complejas de la religiosidad, en tanto articulan territorio, memoria, identidad y experiencia colectiva. Más allá de su dimensión devocional, como bien señalaron al inicio, implican dinámicas sociales, culturales y simbólicas que permiten comprender la manera en la que comunidades construyen sentido, pertenencia y continuidad histórica. En este conversatorio nos proponemos reflexionar justamente sobre estas múltiples aristas e iniciamos con la primera pregunta. ¿De qué manera pueden identificarse continuidades o influencias mesoamericanas en las peregrinaciones dirigidas hacia espacios que fueron sacralizados por el catolicismo novohispano? yo En voy orden a tomar de, la sí, palabra. en orden de participación, iniciamos con la doctora Jarquín. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí. Bueno, varias cosas. Primero, ¿cuál es el concepto que existe que existía en el Imperio Romano donde peregrinus significaba extranjero o viajero? Eso significa un peregrino, un viajero. Viajar por tierras extrañas o viajes que se hace a un santuario por devoción o por voto. Y es estar en esta vida en que se camina a la patria celestial. La otra cosa, ¿cómo empezaron? Yo me cuestioné porque el tema de este año van a ser las peregrinaciones de nuestro seminario. Para que participen van a ser las diferentes peregrinaciones. ¿Cuáles son los orígenes? Pues los orígenes son muy, muy tardíos históricamente. Bueno, históricamente empiezan en Mesopotamia, en Egipto y Grecia, a los oráculos de Delfos como viajes sagrados. El budismo, desde sus inicios en el siglo 5 antes de Cristo, estableció lugares sagrados en la India y Nepal para visitar. Y en el ámbito religioso, el auge de las peregrinaciones a Tierra Santa comenzó alrededor del año 325 después de Cristo. Las peregrinaciones árabes nacieron como una mezcla de veneración politeísta, tribal y tradiciones abrámicas monoteístas heredadas y fueron reconvertidas por el Islam en una peregrinación monoteísta universal hacia el año de 632 después de Cristo. A la pregunta que hizo Carmen Ortiz, la época prehispánica. Las peregrinaciones eran parte fundamental de la cosmovisión, con caminatas a santuarios en montañas para pedir lluvias y fertilidad. Y en el siglo IX, podemos decir, se iniciaron peregrinaciones algunos lugares católicos. Por ejemplo, la tumba del apóstol Santiago, que fue el tercer destino de los peregrinos cristianos durante la Edad Media y ahora se hace mucho por turismo. Cientos de miles de ellos procedían de toda Europa y acudían todos los años
a la ciudad de Santiago de Compostela, cruzando los Pirineos por Roncesvalles o por el paso de Somport. Portaban la tradicional capa, un largo cayado y un sombrero de fieltro con conchas de vieiras, símbolo de santo. Es la misma ruta que siguen los viajeros actuales. Y aquí en México, pues ustedes se han dado cuenta de cómo están nuestras peregrinaciones. Lo dejo para que otra persona participe de los, porque yo soy. Bueno, continuamos con el doctor Gerardo. Lo hizo en tiempo, doctora. Está bien. 3 minutos, doctor Gerardo. Gracias. La pregunta es muy interesante y me parece que nos da pie a reflexionar sobre dos asuntos y coincido con la doctora. Ya nos puso ella, nos compartió el antecedente occidental del origen de estas peregrinaciones y ahora centrándome específicamente en el caso mesoamericano y la probable influencia que tiene para ser retomada en el siglo XVI, ya propiamente la Nueva España. Yo diría que hay un elemento clave, la ritualidad, y en eso creo que vamos a coincidir los cuatro que estamos acá para conversar sobre este asunto. El antecedente directo sería justamente la presencia de una visión del mundo bien estructurada y sobre todo el elemento que tiene, que articula toda la cosmovisión, que serían las prácticas y los rituales hacia espacios bien definidos. Y sobre esto me parece que sería bueno recuperar las opiniones que nos han compartido tanto los colegas del campo de la arqueología como los etnohistoriadores, porque ellos justamente son los primeros en que han tratado de dar una respuesta de cuál pudo haber sido la influencia de esas peregrinaciones, entre comillas, de esos traslados de una ruta a otra y que probablemente después tuvieron su impacto en el siglo XVI ya en el contexto de la evangelización. Termino diciendo que es necesario, por ejemplo, ahora que nosotros estamos retomando este seminario, que problematizáramos justamente el asunto de qué sería el peregrinaje en la época mesoamericana y sobre todo cuestionar también esta noción de hacia dónde se dirigen, hacia un santuario, pero la noción de santuario aplicado en ese contexto mesoamericano tiene que ser interrogada, tiene que ser cuestionada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Gómez Arzapalo. Tiene usted de 2 a 3 minutos. Gracias. Pues no podemos olvidar que la geografía sagrada cambió poco. Pasamos de los espacios sagrados de centros de peregrinaje administrados por los indígenas prehispánicos a centros de peregrinaje incautados, bendecidos, patrocinados y administrados por los ministros cristianos coloniales. Claro, después de un debido proceso de exorcismo, purificación y reconsagración de los mismos, pero fueron los mismos lugares. Entonces, esto trae consecuencias. Jacques Laffay señala lo siguiente: las grandes mediaciones entre los dioses indígenas y los santos del Evangelio fueron los santuarios. Al no poder desmantelarlos como las pirámides o desviarlos como los ríos, los religiosos católicos trataron de aprovechar la afluencia de peregrinaciones a los lugares sagrados de las religiones autóctonas. Se vio la repetición en México y todo el conjunto de la América Andina de los fenómenos que han podido observarse durante milenios, especialmente en la Europa alta. Esto lo señala Lafalle en Mesías, Cruzadas, Utopías, el judio-cristianismo en las sociedades ibéricas. Entonces, tenemos la formación de un eje santo, santuario, peregrinación, en el que esa mediación es una mediación de tránsito que facilitó la evangelización del mundo indígena, con sus asegúnes, ¿no? Obviamente, es decir, en una perspectiva intercultural que permitió el paso de lo abiertamente prohibido a lo veladamente solapado, en la configuración de una nueva realidad socioreligiosa interactuante. Fray Bernardino de Sagún señalaba: creo que hay otros muchos lugares en estas Indias donde paliadamente se hace reverencia y ofrenda a los ídolos, con disimulación de las fiestas que la Iglesia celebra a Dios y a sus santos, lo cual sería bien investigarse para que la pobre gente fuese desengañada del engaño que ahora padece.
Entonces, me parece que se hace evidente que la forma en que los indígenas empezaban a celebrar las fiestas religiosas ya cristianas era significativamente diferente a como los colonizadores lo enseñaban o recomendaban. Se trataba de una expresión religiosa que empieza a ser ya una, digamos, parte del mundo domesticado del evangelizador, porque pues a los ojos de los frailes, aunque era diferente y extraña, ya no era tan aberrante y demoníaca en comparación con los ritos de su gentilidad. Había algo extraño, pero mucho más cercano a un ámbito de lo tolerable. Así pues, las devociones en derredor de ese eje santo-santuario-peregrinación se mueven constantemente en un vaivén entre las olas generadas por las fricciones de la imposición oficial sobre bases religiosas y culturales preexistentes que encuentran cobijo en la intimidad de lo popular. Ese oleaje produce infinidad de respuestas que oscilan entre la abierta represión y la delicada y velada asimilación-integración. Muchos cultos populares de ayer hoy están consagrados como parte de la oficialidad, ¿no? Conviene entonces profundizar en los procesos sociales implícitos en estos complejos devocionales en derredor de la figura de los santuarios y las peregrinaciones que los dinamizan regionalmente, porque las devociones que en otros momentos se despreciaron por considerarse obscenas, deformes, sospechosas o impuras, cultural e interreligiosamente contaminadas, sufrieron procesos históricos que las colocaron dentro del repertorio de devociones nucleares oficiales del catolicismo de hoy. Gracias. Gracias a usted, doctor. Escuchamos al doctor Francisco. Hola, Velasco. buenas tardes. Eh, no sé si me vean porque yo no me puedo ver, he estado viendo, pero bueno, ojalá sí Así se se me ve. vea. Sí se ve. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que decía el doctor Ramiro, pues recordemos que los frailes evangelizadores, lo primero que hicieron para convertir o imponer el catolicismo desde el punto de vista que lo queramos ver, fue conocer las culturas locales y empezar a brindarles una resignificación a partir de lo que ellos ya tenían como parte de sus tradiciones, pero orientarlos hacia el mundo católico. Y complementando un poco en donde quedó la doctora Jarquín sobre esta cuestión de las peregrinaciones, pues recordemos que para la iglesia eh, se asume a sí misma como una iglesia peregrina, una iglesia purgante y una iglesia triunfante. A nosotros nos toca ser los peregrinos, todos los que estamos vivos en este mundo. Entonces, desde el simple hecho de estar sobre la faz de la tierra, desde el punto de vista teológico, somos la iglesia peregrina y estamos en constante peregrinaje, peregrinación, yendo pues hacia la parte trascendente, ¿no? Hacia la iglesia purgante en el mejor de los casos y la triunfante. Entonces, siempre se han preocupado por llevar estas cuestiones tan elevadas en el pensamiento, tan abstractas, llevarlas al sentido práctico, al sentido que les sea significativo a la gente, y es cuando se empiezan a motivar las visitas a lugares sagrados. Sí, muchas veces retomando ya lugares sacralizados desde el mundo mesoamericano, pero tratando de encaminarlo hacia las enseñanzas teológicas cristianas católicas. Gracias, doctor. Pido la palabra. ¿Cuál es la influencia mesoamericana? Nos dijo Carmen, en las peregrinaciones hacia los espacios sacralizados por el catolicismo novohispano. El mundo del hispano que llegó al continente era la suma del hombre europeo medieval, más ciertos elementos del mundo árabe y del mundo hispánico. Todos estos factores, yo diría, influyeron en las expresiones religiosas de Iberoamérica, no solamente de Mesoamérica o de México. Si podemos reconocer, hay un proceso que articuló diferentes pueblos de distintos orígenes y grupos étnicos y que persiste hoy en día en la configuración del territorio, el establecimiento de conventos y de rutas de peregrinación en la época novohispana y que se sigue realizando. Estas procesiones y peregrinaciones que se dirigen a espacios sagrados
en donde se ubica la morada de una divinidad con acciones colectivas que podemos considerar fenómenos de la religión popular. En México, como en muchas regiones de América, la religiosidad popular se ha construido a través de un proceso de larga duración y dicho proceso inicia con la introducción de esta religión católica del siglo XVI. Desde ese momento se generó una continua lucha y adaptación entre los principios de la religión mesoamericana y la doctrina católica. Es importante destacar que durante este proceso de enfrentamiento entre la sociedad indígena y la hispánica surgen contradicciones y reformulaciones en tres momentos. Primero, la destrucción, la destrucción de la configuración cultural prehispánica, las estrategias de resistencia indígena. Tercero, las expresiones diversas de la reinterpretación simbólica y ritual. Con base en estos datos etnográficos, aseguramos que desde la época precolombina existen rituales calendáricos y elementos cosmológicos que estructuran, organizan e informan acerca del paisaje y del simbolismo religioso de los, por ejemplo, en el estado de México y Querétaro y toda esta zona de los ñañús. Los sujetos de estos pueblos emprenden peregrinaciones y se congregan en fechas específicas, así como en lugares particulares. Por ejemplo, en el Estado de México se va todavía a las lagunas del volcán de Toluca. Y nada más ahí lo dejo. Bien, gracias, doctora. Ahora pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo podemos comprender el papel de las procesiones en el contexto de peregrinaciones como expresiones propias de la cultura barroca? Y A ver, cambiamos el orden. Iniciamos con el doctor Gerardo González. Gracias. Para esto tenemos que recordar que tenemos una buena cantidad de testimonios redactados justamente en el siglo XVI por los primeros cronistas que nos hablan justamente de un fenómeno que me parece todavía no hemos comprendido bastante bien y es el relacionado con las procesiones. Me parece que cuando se está nuevamente reconstruyendo la ciudad de México Tenochtitlan, que va a ser la futura capital del virreinato, estos cronistas se dan a la tarea de recuperar algunos pasajes donde a través de ellos podemos comprender cómo se fue introduciendo paulatinamente el catolicismo y nos hablan obviamente de procesiones al interior de la ciudad en acontecimientos muy precisos que también ya nos hablan de la presencia y la introducción paulatina del calendario litúrgico de inspiración católica. Entonces, tenemos que combinar primero este fenómeno que sería el fenómeno procesional al interior de la Ciudad de México Tenochtitlan y posteriormente quizá en un segundo momento ya el transitar más alejado fuera de la Cuenca de México a espacios ritualizados en el mundo mesoamericano que sí ya nos colocan eventualmente en el fenómeno que nos ocupa en este seminario, que son justamente las peregrinaciones. Y sobre esto, pues tenemos mucha información, sobre todo gracias a las investigaciones que han realizado quienes nos han antecedido en este trayecto. Y quiero citar el caso específico de la doctora Johanna Broda, que se encargó desde la época de los noventas, de verificar, de encontrar y de rastrear muchas peregrinaciones de inspiración mesoamericana que se hacían en torno de la Cuenca de México y que en el siglo XVI obviamente también son retomadas por los naturales. Estamos en un periodo donde esa evangelización temprana pues se permite muchas licencias y obviamente van a ser retomadas. Cuando se empalmen justamente ese calendario mesoamericano y sobre él se haga una especie de estrategia de sustitución
con la introducción del calendario litúrgico. Y eso avanzado el tiempo, pues obviamente nos va a dar pauta para que ya plenamente o parcialmente afianzado el catolicismo entre los naturales hacia el último cuarto del siglo XVI, lo tendamos como un puente para transitar al XVII y entender plenamente las expresiones más sensibles de esa religión barroca, esa religiosidad que hasta el día de hoy seguimos percibiendo entre los mexicanos, sobre todo en el centro de nuestro país. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Francisco Velázquez. Bueno, acá en el caso del occidente, pues tenemos muy poca influencia mesoamericana, muy poco desarrollo cultural como hubo allá en el Valle de México, en toda la zona del Valle de México y del sur de nuestro país. Entonces, más bien acá las cuestiones de las peregrinaciones tienen un origen netamente mestizo, más que nada con influencia hispánica. Acá la primera peregrinación que se podría considerar está en torno al culto a la Virgen de San Juan de los Lagos, que por estar en el camino de La Plata, de la Ciudad de México hacia la zona minera del norte, pues desde el simple hecho de estar en una zona de transeúntes, ya la hacía una zona de peregrinaciones, lo fue convirtiendo en un santuario después del milagro fundacional a principios del siglo XVII, y de ahí en más, las peregrinaciones también eran de carácter civil, no nada más religiosas. Acá en Guadalajara se festejaba el famoso Paseo del Pendón. ¿Qué era el Paseo del Pendón? Pues no era otra cosa más que celebrar la festividad de San Miguel Arcángel, porque se había aparecido en una de las batallas ahí entre españoles e indígenas en el momento de la conquista, se le nombra patrono de la ciudad, se le jura y cada año se festejaba esta peregrinación por la ciudad, paseando el pendón de las armas reales en honor a San Miguel como patrono de la ciudad por ese gran favor concedido. Entonces, el, acá no podemos decir que tenemos una ascendencia eh, indígena, sino que más bien se fueron configurando el proceso de esta cuestión de las peregrinaciones como parte de esa cultura barroca, virreinal, novohispana, pues sí, un poco alejada de la realidad que ustedes tienen allá en el centro del país. Muchas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Gómez Arzapalo. Sí, gracias. Pues me gustaría dar este aporte tomando una cita de Félix Valls Jorge en un escrito muy hermoso que se titula Los santuarios mexicanos, religión popular, región e identidad, publicado en La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, pues hace ya 30 años. Ahí señala lo siguiente: los santuarios mexicanos y sus peregrinaciones, concreción del tiempo y el espacio, conciertan manifestaciones devocionales e intereses socioeconómicos comúnmente asociadas a identidades fundamentales de carácter local, regional o nacional. En el santuario y en sus peregrinaciones concurren fenómenos simbólicos, sociológicos, históricos, económicos, que inciden en su función primordial, la permanente autoevangelización. En intensa dialéctica social, lo propio y lo extraño, lo permanente y lo circunstancial, lo vivido y lo concebido, lo sagrado y lo profano, se sintetizan en un todo que opera a favor de la religiosidad popular. De tal manera, a las características geográficas del territorio mexicano se suma lo que vendría a ser una especie de paisaje sagrado perfilado por los valores tradicionales que, en principio, la sociedad regional otorga a estos territorios cargados de simbolismo. A diferencia de los planteamientos propios del racionalismo moderno, las formas religiosas deben analizarse en la perspectiva de sus referentes histórico particulares, subrayando los aspectos vividos e imaginados por el grupo social que los crea y consagra como objeto de fe. Así, establecer santuarios fue una reiterada práctica de los evangelizadores coloniales, facilitada indudablemente por los antecedentes cúlticos prehispánicos.
Se concretó así el silencioso mensaje de su tránsito de un dios a otro dios, citando la bella frase de Andrés Enestrosa: el cerro, la cueva, el manantial, el árbol, en fin, el sitio sagrado que en el México antiguo congregó peregrinajes y rituales, sería elegido por los misioneros para los propósitos de catequización, concretándose la nueva consagración de los entornos naturales. Hasta ahí la referencia de Báez Jorge. Y concluyo recordando, pues en este mismo sentido, Antonio Garrido insistía en que existió entre los religiosos de las órdenes antiguas una preocupación muy especial por instalarse en los núcleos espirituales de los indígenas: Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Tula, Mitla, Teotihuacán. La razón se encuentra en las estrategias de evangelización, sobre todo en la pretensión de borrar del mapa los vestigios de las culturas prehispánicas. Hasta ahí la cita de Garrido, pero concluyo yo este pequeño aporte con recordar, pues esto en vez de desterrar, afianzó una continuidad. O sea, ese intento de instalarse, esa pedagogía catequética de instalarse en estos lugares sagrados para el mundo indígena, pues en vez de desterrar, afianzó la continuidad como sitio sagrado en una reconfiguración, ¿no?, de esta visión de la sacralidad, que permitió, por un lado, la continuidad de la identidad religiosa indígena, y por otro les permitió a los indígenas engarzar con esta nueva oficialidad religiosa que ya se había instaurado y con la que indefectiblemente tendrían que negociar y pactar en lo sucesivo. Gracias. Y terminamos, muchas gracias, doctor. Terminamos esta ronda con la participación de la doctora Harkin. Bueno, yo siempre he pensado que las peregrinaciones tratan de una expresión colectiva, de una devoción ligada al fervor de algún santo, y la procesión puede haberse formado como cortejo de fieles que acompañan a reliquias o imágenes del santo, o bien como especie de breve peregrinación comunitaria a un lugar concreto de culto con ocasión de una celebración. Según la costumbre, es el sacerdote quien abre el cortejo de fieles con algún elemento que pueda ser una cruz, un estandarte, como lo decía el doctor Francisco Velázquez, una estatua del santo venerado, y en determinados lugares y ocasiones especiales, la procesión de una fiesta patronal se transformó en un día de salida al campo, dando origen a las romerías. Por ejemplo, en España se dan las romerías o fiestas campestres en compañía del santo. Y en México, bueno, organizamos gran pachanga. Las procesiones y peregrinaciones en la Nueva España fueron realmente herramientas fundamentales de cohesión social, didáctica, religiosa y expresión artística, que evolucionaron desde la evangelización temprana, o sea, del siglo XVI, hasta convertirse en máximas expresiones de la cultura barroca en el siglo XVII y XVIII. Mientras las primeras buscaban la conversión, como decían los doctores, e integración indígena, las segundas se consolidaron como una manifestación solemne de fe y teatro barroco de masas. Estas procesiones barrocas, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, en España y en América Latina, fueron manifestaciones artísticas y religiosas fundamentales para la Contrarreforma, caracterizadas por su gran teatralidad, dramatismo y riqueza ornamental. Eran eventos públicos que fusionaban arte, fe y sociedad, utilizando imaginaría realista, o sea, imágenes policromadas con gran realismo, con sangre, con dolor. Bueno, y estas se siguen haciendo en España, como ustedes saben.
Ahora en Semana Santa las podemos ver a través de la televisión o de los noticieros para impresionar al espectador, o sea, siguen estando constantes. Y cuando se va a la Basílica de Guadalupe, muchos llevan a su imagen atrás o la llevan cargando en sus espaldas, o algunos la llevan enfrente para que las bendiga el Papa. O sea, esto se sigue haciendo todavía, ¿no? Digamos en este sentido. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles han sido las principales contribuciones de la etnografía al estudio del binomio peregrinaciones-santuarios y qué aportes metodológicos han resultado más significativos? Para esta ronda iniciamos con el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzafal. Sí, gracias. Bueno, pues es primordial, ¿no? El papel que tiene la contribución etnográfica, toda vez que dentro de las dinámicas de la religiosidad popular es difícil hacer universalizaciones, precisamente porque el contexto particular es el que les confiere todo el significado, ¿no? Y el sentido. Yo solamente podría referir, ¿no? Digamos, una experiencia con el trabajo de Bonfil Batalla, el ciclo de ferias de Cuaresma en la región de Cuautla, que él trabaja y que le pone la región de Cuautla precisamente porque es digamos, geográficamente el centro de los pueblos que quedan involucrados, sirvió de base para mi investigación de doctorado, en el cual le titulamos Pueblos de la región de Chalma y ya no de Cuautla, porque en una visión más amplia de otros pueblos involucrados en este ciclo de ferias de Cuaresma, quedaron involucrados muchísimos pueblos del estado de Morelos, del estado de México, donde la referencia al señor de Chalma funcionaba como punto simbólico de arranque a este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta investigación ayudó a ver que no eran solamente los grandes santuarios, ¿no? Desde el trabajo etnográfico, no es solamente los grandes santuarios que quedaban involucrados, Chalma, Amecameca, Tepalcingo, Morelos, ¿no? Sino que se involucraban también muchísimo la práctica de las demandas. Y estas demandas funcionan como microsantuarios o santuarios domésticos con sus propias procesiones o microperegrinaciones que le dan vida a un nivel mucho más amplio a la región interconectada por los diversos santuarios. Por ejemplo, las demandas al Señor del Calvario en Ocuilan, Estado de México, son réplicas que la gente, los devotos, se llevan a sus lugares de origen y que establecen ciertas obligaciones de esta demanda que ellos portan, regresando el día de la fiesta, ¿no? En el quinto viernes de Cuaresma, a Ocuilan para que las imágenes oigan misa juntas, estén ahí, obviamente entreguen la alcancía, cuya llave solamente tienen los mayordomos de Ocuilan, y entonces esto se le da vitalidad con procesiones de familias, de parroquias o de pueblos pequeños que dependiendo del grado al que ha llegado esa devoción particular que se llevan con las demandas, pues pueden llegar 10, 15, 20, 100 personas en estas procesiones donde pareciera que la casa del devoto que se lleva la demanda y donde la instala la devoción pública funciona como un santuario doméstico en el lugar, en el otro lugar, ¿no? Donde toda la gente puede darle culto, promesas, ofrendas todo el año, cubriendo el compromiso de los portadores de la demanda con los mayordomos de la imagen original en este otro lugar, ¿no? Entonces, pues es mucho más este dinamismo que las procesiones y las peregrinaciones le dan a una región a través de los santuarios, las visitas, etcétera, pues se ve potencializado todavía mucho más con la figura de estas demandas y pues digamos todo esto permanece completamente invisible hasta que el trabajo etnográfico
lo devela y lo evidencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Jarquín. Yo siempre he pensado que un peregrino necesita un santuario y el santuario requiere un peregrino. O sea, esto tiene aspectos tanto positivos y negativos de las peregrinaciones. En las bondades desde el caminar juntos hacia los santuarios, el participar en otras manifestaciones de la piedad popular y también llevando a los hijos o invitando a otros, es en el mismo un gesto evangelizador. Y esto se nota en muchas peregrinaciones. Del lado de las debilidades están el machismo, el alcoholismo, porque algunos, pues, tome usted una copita o de mi botellita, algún compañero que va caminando junto a uno, o sea, el alcoholismo, la violencia, a veces una escasa participación de la eucarística. Hay creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería y a otros. O sea, yo le prometí que iba a hacer la peregrinación y si no cumplo me va a ir como en feria, ¿no? Digamos. Entonces, no, gráficamente, todas estas cosas se dan en la fe católica. Existe la tradición de caminar para reafirmar la identidad. Los peregrinos conciben la caminata como un sacrificio que debe ser ofrendado a la Virgen o al Santo, la revelancia del santuario, a donde se llega a radicar en el poder que le confiere los peregrinos para realizar milagros como intermediarios ante Dios. Muchos peregrinos aluden a dicho poder, pero también están conscientes de que su acción es limitada. La explicación de algunos feligreses es que en este viaje a pie se ganan indulgencias para ellos y sus familiares y no se van a quedar en el limbo, o sea, van a salir de ahí al cielo directamente. Muchos de los participantes fueron movidos por la fe que le tienen a la imagen, pero también por el deseo de participar en las fiestas o en las conmemoraciones. El tema de las peregrinaciones se relaciona intrínsecamente con el lugar al que se peregrina, es decir, el santuario que se constituye en un punto de referencia de la vida religiosa de un pueblo al lado de otro pueblo que peregrinan al mismo santuario. Entonces, el santuario no es únicamente un lugar importante que atrae multitudes, también se yergue como un fenómeno social total, pues implica una gran variedad de dinámicas sociales que se estructuran con el ciclo festivo de una región donde naturalmente las estrategias de organización económica juegan un papel prioritario. De una peregrinación institucionalizada a una que se transforma en rutina. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ya esa es por antonomasia la gran peregrinación que llegan desde el Bajío a Tlacomulco y de ahí llegan a Toluca y de Toluca se unen. Ayer estaba yo viendo las noticias, la cantidad de gente que llegó es para hacer todo un estudio etnográfico de esta peregrinación que ya se han hecho. Ahora sí. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Francisco Velázquez. Gracias, Carmen. Bueno, yo creo que los principales aportes de la etnografía a estas cuestiones de las relaciones peregrinación-santuario, viene en el aporte interdisciplinario. No quedarse únicamente con el mero trabajo etnográfico, sino combinar otras disciplinas como la historia, la sociología, para llegar a una interpretación, a una explicación más profunda, más cimentada, más consolidada. Pero también nos ha mostrado que gran parte de la memoria de los pueblos se concentra en este tipo de rituales religiosos. Entonces, la preservación de esa memoria, el rescate de la identidad y ahora el considerarlo como un patrimonio que debe ser
rescatado, conservado y preservado, pues se ha desprendido justamente de este tipo de trabajos que han puesto el dedo en la llaga, mostrando la importancia, la relevancia que este tipo de manifestaciones populares de religiosidad pues tienen para la sociedad como ese factor identitario que cohesiona y que integra pueblos, integra comunidades, integra barrios, y eso llega pues a ser parte importante, un cimiento importante en una sociedad que está pues ahorita vemos caótica. Entonces, el no quedarse en las aulas, el no quedarse nada más en conocimiento para especialistas, sino que transmitir esto también para la población ha sido uno de los factores importantes de los trabajos etnográficos en torno a este binomio peregrinaciones-santuarios. Gracias, doctor. Cerramos esta ronda con la participación del doctor Gerardo González Reyes. Gracias. Antes de ofrecer mi respuesta, quisiera recordar a todos los presentes que, pues básicamente el fenómeno religioso que es objeto de nuestra atención en este seminario es el que nos ha permitido comprobar que cada vez es más necesario, como han dicho mis colegas, un diálogo interdisciplinar. Entonces, en ese sentido, el trabajo etnográfico ha sido fundamental porque para mí son de los muchos aportes que puede haber, quisiera citar únicamente cuatro. El primer aporte que nos ha brindado la etnografía para entender estos fenómenos tan complicados sería justamente el beneficio que nos da hacer trabajo de campo, es decir, participar activamente en este tipo de fenómenos y de alguna manera nos hace más sensibles. Hace un momento, decía uno de mis colegas, desde nuestra formación como historiadores, privilegiamos muchas veces el trabajo fáctico, el trabajo documental, pero no todo quedó registrado en el documento. Entonces es necesario siempre volver la mirada hacia las expresiones más sensibles de la sociedad, de quizá de los grupos más amplios, los grupos marginados, porque ellos también construyen su historia. El segundo aporte, pues tendría que ser, como lo dijo atinadamente el doctor Ramiro en su momento, lo que nos ha beneficiado de la etnografía es que nos ha enseñado que para entender un fenómeno tenemos que empezar por las particularidades. Quiero recordar, por ejemplo, un estudio muy famoso del siglo pasado de Simpson, que leíamos en aquel entonces, donde acuñó la frase many Méxicos, ¿no? O sea, muchos Méxicos. México es un mosaico complejísimo. Y recientemente de la antropología, pues qué decir con Bonfil Batalla cuando acuñó el concepto de México profundo. Para entenderlo, es necesario sumergirnos en las raíces más profundas de esta sociedad. Y quizá el tercer aporte de la etnografía sea el que también nos ha demostrado que existe un papel agentivo de las feligresías, es decir, que ellos también tienen esa capacidad de organizarse, de hacer una especie de esfuerzo más allá de lo humano para generar este tipo de expresiones. Entonces, eso nos ha derivado en que también desde la etnografía se haya acuñado, por ejemplo, el concepto de organización tradicional, que no únicamente centra su atención en la mayordomía, sino que hay otro tipo de formas de organizar las peregrinaciones. Y finalmente, uno de los aportes claves sería en el ámbito ya más teórico, en el ámbito metodológico, que a raíz de la experiencia que tenemos con el trabajo de campo, es necesario beneficiarnos, por ejemplo, de la noción de reproducción cultural, porque lo que vemos justamente en las peregrinaciones es que se incluye a la diversidad de la población, desde los niños pequeños, los de mediana edad y en ocasiones los de tercera edad, y eso garantiza que la cultura se vaya reproduciendo, que haya, como dicen mis colegas, una memoria permanente que los activa, que los impulsa a mantener esa rica tradición. Esa sería mi respuesta acerca de los beneficios que nos ha aportado el trabajo etnográfico. Gracias, doctor. Continuamos con la siguiente La pregunta. última. ¿En qué medida el turismo religioso puede entenderse como una transformación, continuidad o resignificación de las peregrinaciones en la modernidad? Iniciamos con el doctor Francisco Velázquez. Eso está bien fácil, sobre todo acá en Jalisco tenemos un ejemplo muy claro de cómo el turismo religioso ha modificado las dinámicas.
Hay dos ejemplos. Uno, allá a principios del siglo XXI, el arzobispo en turno, Juan Sandoval Íñiguez, del que ya nos hablaba un poco el maestro Barranco, le dio por promover la canonización de los mártires cristeros y construirles un enorme santuario al sur de la ciudad, posicionado sobre una pequeña colina y un cerrito, para que desde cualquier punto de Guadalajara pudiera ser visto. Han pasado 26 años y el santuario no se acaba de construir. No, no pegado. Nadie lo quiere, no, no, no. O sea, es una imposición vertical de la jerarquía eclesiástica. Por más que promueven en las iglesias que ir a peregrinar los fines de semana de las distintas parroquias y decanatos, nadie va. Entonces es un elefante blanco y siguen construyendo, le siguen metiendo lana. Contrario a eso, en ese grupo de mártires cristeros canonizados, había un sacerdote que fue el único que casualmente no perdonó a sus verdugos, no se arrepintió y murió renegando, que es una de las cuestiones de las virtudes que siempre se buscan, quienes entregan la vida por Jesús, por Dios, por la religión, para ser canonizados. Bueno, el único santito rebelde resulta que era blanco, bonito, de ojos verdes, ¿y qué creen? Se lo han apropiado en los Altos de Jalisco, Santo Torillo Romo, lo han enarbolado como bandera de patrono de los migrantes. En los Altos de Jalisco hay una tradición migrante muy importante. Entonces, pues resulta que los güeritos de los Altos, cuando van a cruzar la frontera, se les aparece un hombre blanco de ojos verdes, Santo Torillo, dicen ellos, que los ayuda a cruzar siempre cuando van de ilegales. Entonces, en cuestión de 5 años, el pueblo de eh, Santa Ana de Guadalupe, que era un ranchito de no más de 20 casas, una entrada polvorienta de terracería de la carretera que comunica Los Altos con Guadalajara, se ha convertido en un pueblo de más de 20,000 habitantes, con una entrada pavimentada con pavimento con asfalto hidráulico, con luminarias bonitas, un santuario majestuoso. ¿Por qué? Porque la gente se lo apropió. El turismo religioso ha convertido ese humilde rancho en un potencial turístico que no tiene, creo yo en este momento, incluso ni San Juan de los Lagos, a ese nivel. Entonces, vean cómo una apropiación de un estereotipo, de un fenotipo, como le llaman también, bonito de un santo, pues ha generado que esta industria turística religiosa, pues potencialice tanto esa pequeña comunidad, al grado de que les digo, ya compite con el turismo de San Juan de los Lagos. Entonces, el turismo religioso sí es una de las industrias, así como el grupo este de noventero de industria del amor, que decían que era la única industria que no contamina. Bueno, el turismo religioso es otra industria que no contamina, que tiene muy buenos dividendos y que Jalisco ha sabido potenciar muy bien, con la ruta de los peregrinos a San Juan de los Lagos, con la ruta del peregrino a Talpa, con el nombramiento de patrimonio de la romería de Zapopan, que es otro peregrinaje, con esta zona le llaman la ruta de los mártires, que es ir visitando todos los pueblos en donde fueron martirizados estos mártires, pues ha funcionado más desde el punto de vista, eh, pues civil, digamos, que desde el punto de vista religioso que la iglesia ha tratado de imponer. Entonces, pues se vive una religiosidad diferente, como ya has estado comentando, en donde ya la gente no va a misa, no comulga, pero sí va a pagar mandas, va a llevar veladoras, va a llevar la foto del milagrito, o sea, una religiosidad que diría Cristina Gutiérrez por ahí en su diccionario de la religiosidad en México, una religiosidad que no es ni católica ni protestante, sino es una religiosidad a la mexicana. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Harkin. Bueno, doctor Gerardo, usted propuso que fuéramos a una. Yo ya no puedo ir a una peregrinación, ni aunque me lleven en silla de ruedas, pero ni modo. Pero de todas maneras, vamos a hacer nuestra investigación etnográfica gracias a los pies y a la inteligencia de Carmen Ortiz este año, a la Virgen del Carmen, desde San Juan de las Huertas a la Virgen del Carmen. Ahora, ya centrándome en serio, el turismo religioso ha evolucionado como una expresión moderna de la peregrinación, como diría el doctor Francisco Velázquez. Ha fusionado la búsqueda espiritual y devocional
con motivaciones culturales y el interés por el patrimonio. Esta modalidad combina la visita a santuarios y lugares sagrados, como el Camino de Santiago, como la Basílica de Guadalupe, como el Señor de Chalma, o sea, con el turismo de experiencia, permitiendo la renovación personal, la paz interior y la concepción con lo divino, atrayendo tanto a creyentes como a viajeros interesados en la historia y en muchos en la arquitectura. Hay que señalar también el carácter histórico que determinan las peregrinaciones, pues son una especie de molde donde quedan impresas las ideas y las relaciones sociales, económicas y políticas del momento, las cuales no son estáticas, ya que los cambios en el entorno en su conjunto condicionan la peregrinación, como lo han demostrado la participación de todos ustedes. Ahora, la participación en estas peregrinaciones, lejos de haberse debilitado por el secularismo, gozan de un amplio favor entre los fieles. Muchos santuarios no son lugares exclusivos de culto, sino también espacio de visita. Resulta complicado separar las motivaciones de los visitantes, donde se mezclan los auténticos peregrinos que visitan el lugar movidos por la fe y los turistas que aprovechan la visita para acercarse al lugar religioso, y los turistas que visitan el lugar con una motivación patrimonial y cultural al margen del hecho religioso y hacer sus centavitos, ¿no? El concepto del turismo religioso propuesto por Smith es una posición que refleja las motivaciones múltiples y cambiantes del viajero, cuyos intereses y actividades se mueven en las del turismo al peregrino y viceversa, incluso sin ser conscientes del cambio. Es decir, el turismo religioso pasa a ser un espacio teórico de coexistencia entre el turismo y la peregrinación, y en lugar de una más de las modalidades turísticas asociadas con el consumo de productos culturales religiosos. Recordemos, bueno, el gran éxito de la Plaza Mariana. El turismo religioso va a ocupar un espacio único en el imaginario de los viajes religiosos y seculares. Algunos investigadores lo denominan como tercer espacio, y al percibir a los lugares religiosos como un tercer espacio, los investigadores tienen la posibilidad de deconstruir las prácticas sociales de los turistas en los sitios como peregrinos y turistas respectivamente. Este enfoque, revisado para el turismo religioso basado en parte en el concepto del tercer espacio, reconoce tanto implícita como explícitamente el carácter interdependiente de los dos actores y la construcción social de un sitio que es a la vez sagrado y secular. Todas estas ideas que les estamos dando nosotros los podemos hacer en un balance para que se animen a escribir sobre alguna vivencia o alguna cosa que ustedes tengan sobre estas peregrinaciones, y tengamos este año un año lleno de peregrinaciones, los que no podamos hacerlas físicamente, aunque sea mentalmente, ¿no? Se puede decir. Gracias, doctora. Continuamos con la participación del doctor Gerardo González. Muchas gracias. Bueno, considero que este tema es una beta virgen todavía, que es necesario también meter nosotros ahí la mano para explorar qué hay detrás de estas expresiones. Básicamente la sociología y los antropólogos son los que más han contribuido a estudiar este fenómeno, porque es muy contemporáneo, muy reciente. Y yo creo que sería entender al turismo religioso, pues es prácticamente como una ventana para comprender las expresiones contemporáneas de religiosidad popular.
Y a mí me gustaría proponer, por ejemplo, que dentro de esta expresión de turismo religioso, pues hay involucrados varios sujetos. En primer lugar, pues en el caso, por ejemplo, del Estado de México, el mismo gobierno ha impulsado esta práctica al crear todo un corredor. Recuerdo haber visto en algunos lugares espectaculares que le llaman, por ejemplo, la zona que va desde Ocoyoacac hasta Chalma, la intitulan Ruta de Santuarios. O sea, es una propuesta que viene desde el gobierno del estado para fomentar el turismo religioso. Pero también tenemos la autoridad civil local que muchas veces contribuye con la mejora de la infraestructura para fomentar también la llegada de peregrinos que no únicamente tienen como intención visitar un santuario, sino que también pues divertirse un momento. Y un tercer elemento sería también los particulares, porque en el Estado de México hay muchas personas que han visto una especie de negocio en el turismo religioso y entonces fomentan ya no únicamente pegando cartulinas, sino aprovechando redes sociales a través de páginas como Facebook, donde promocionan para tal fecha nos vamos a tal santuario, el costo es tal, pero no es únicamente el santuario. Además del santuario, podemos visitar este balneario, podemos visitar este otro lugar. Entonces, es prácticamente un papel ya muy activo de las personas que también han visto en esto una oportunidad económica. Y por último, pues también tendríamos que recuperar el papel que tienen las feligresías en plural. Me gusta hablar en plural de las feligresías porque son diversas, son múltiples. Están, por ejemplo, desde las personas, digamos, adultas y de la tercera edad, que probablemente ellos iban por fe y devoción, pero también está la juventud y los niños, que sospecho que dicen, pues sí vamos, pero también que haya un espacio para nuestra diversión. Y ellos son básicamente los que van a consumir, los que únicamente no están tan presentes en la homilía, sino que después de la homilía, pues se van a divertir, son muy proclives a ir a los bares, a los balnearios, a los lugares de esparcimiento. Entonces, esto es una nueva modalidad que nosotros como científicos sociales tenemos que aprovechar también para ofrecer pues una explicación de lo que está aconteciendo en el mundo contemporáneo. Hasta aquí mi participación. Gracias, doctor. Terminamos esta ronda con la participación del doctor Alfonso Gómez Arzapalo. Sí, gracias. Me gustaría compartirles un pequeñito fragmento de muy bello del filósofo coreano alemán Byung-Chul Han, que en un libro que pues es genial, El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Y en él señala precisamente la distinción entre peregrinación y turismo. Y dice lo siguiente, eh, el camino que separa el lugar de partida de la meta en un sentido sagrado es un intervalo, posee una semántica rica como el lugar propio. La peregrinación, así, no es un lugar intermedio vacío que habría que recorrer lo más rápido posible, es más bien constitutiva de la meta a la que se llega. Es estar en camino adquiere una gran importancia. El caminar apunta a la penitencia, la sanación o el agradecimiento. Es una plegaria. El peregrinaje no es un mero andar, sino una transición hacia un lugar. El peregrino se dirige temporalmente al futuro, en el que espera la curación. En ese sentido, no es un turista. Este no conduce ninguna transición, perdón, no conoce ninguna transición en todos los sitios, se trata del aquí y el ahora. El turista no está en camino en sentido estricto. Los caminos son reducidos a trayectos vacíos que no merecen visita alguna. La totalización del aquí y el ahora despoja los espacios intermedios de cualquier semántica. En la actualidad esa experiencia se caracteriza por ser muy pobre en transiciones. Cuando uno se dirige únicamente a un objetivo, el intervalo espacial hasta el destino solo es un obstáculo que debe superarse lo más rápido posible. Quise empezar con esta referencia muy bonita, precisamente porque en la experiencia del trabajo de campo en el estado de Morelos y algunos lugares del estado de México, entre el 2005 y el 2012, pudimos ver que estos pueblos tradicionales que hasta hace muy poco acostumbraban a celebrar sus ferias
fiestas y peregrinaciones en la intimidad local, resintieron fuertemente el impacto generado por el turismo que empezó a arribar a las ceremonias religiosas que hasta hace unos cuantos años eran parte de un entorno íntimo local, ¿no? Había pueblos involucrados como Amecameca, Cuautla, Tepalcingo, que pues por supuesto que ya estaban muy acostumbrados al turismo, pero que no, digamos, estos lugares no eh, distinguían bien entre lo que era el turismo en ciertos momentos y lo que era la actividad religiosa en otros. De pronto empieza este proyecto, se agrava con el proyecto de la edición de los números dedicados a los estados de la República Mexicana de Guía México Desconocido. No la revista México Desconocido, sino Guía México Desconocido. Los primeros números de estas ediciones daban información sobre sitios de interés arqueológico, arquitectónico, colonial, parques acuáticos, reservas naturales, hoteles, etc. Sin embargo, por el éxito y demanda de esta publicación, empezaron a incluirse calendarios de fiestas de pueblos, fiestas religiosas que nunca habían recibido el flujo de turistas o que aunque recibieran el flujo de turistas, nunca lo habían hecho en sus ceremonias religiosas. Así de pronto el ritual estructurado desde una cosmovisión que articulaba mundo, hombre, divinidad, se vio irrumpido con espectadores pasivos para quienes todo es, en el mejor de los casos, un momento para una buena fotografía. Generó en la intimidad de estos pueblos muchísimos cambios, la prohibición de las fotografías en contexto religioso, prohibido fotografiar el santo, la iglesia, la portada, la procesión, el castillo, ¿no? O sea, poner estos cercos y estos acotamientos con, con actos de violencia, ¿no? Entre los mayordomos y los visitantes, que, unos vigilando que se cumpliera, los otros, buscando la imagen perfecta para su viaje, pues generó muchísimas fricciones. Me uno a lo que ya se ha señalado anteriormente, pues la gente de estos pueblos no es ingenua, por supuesto que saben que turismo es dinero y quieren esa derrama económica y aprovechan esa derrama económica, pero sí ha habido una preocupación muy constante y creciente a través de las instancias populares como mayordomías, diputaciones, fiscalías, que están a cargo de estas fiestas religiosas para acotar el terreno religioso para que se realice según el costumbre y sin las profanaciones que pues el flujo de un turismo que no tiene ningún contexto en este sentido, pues puede ocasionar a los ojos de la sensibilidad de esta gente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, para terminar, a la luz de lo discutido, desde las continuidades mesoamericanas, las prácticas novohispanas, pasando por las expresiones barrocas y los aportes etnográficos, hasta las manifestaciones contemporáneas como el turismo religioso, me gustaría que nos ofrecieran un balance general sobre este problema de estudio, que son las peregrinaciones, y, si lo consideran prudente, mencionarnos cuáles son hoy los principales retos teóricos y metodológicos para el estudio de las mismas. Iniciamos con el doctor Gerardo González Reyes. Me plantea una pregunta difícil de contestar, pero trataré de elaborar algún argumento. Los retos teóricos metodológicos. Me parece que estamos frente a una oportunidad, porque en ocasiones no nos gusta dialogar con el colega. Pensamos que lo que nosotros hacemos desde nuestra plataforma, desde nuestra formación teórica metodológica, es lo que debe predominar. Y lo que nos ha demostrado precisamente este seminario es que es necesario abrirnos al pensamiento y a las propuestas de los colegas de la antropología, de la teología y de la sociología, básicamente. Entonces, yo recuerdo que una de las propuestas que se hace desde el terreno de la historia hacia las demás disciplinas hermanas es que nosotros contribuimos con la noción de duración, es decir, el fenómeno de la religiosidad popular, el fenómeno religioso y ahora la comprensión de las peregrinaciones se beneficia
porque el historiador va a aportar su punto de vista enmarcado en la larga duración, de tal suerte que en esa larga duración se puede identificar eventuales rupturas, continuidades, y desde luego que entonces ese sería nuestro aporte. Pero también tenemos que tomar muchos de los conceptos que han acuñado los sociólogos, por ejemplo. Pienso en este momento la noción que ahora ellos manejan mucho sobre el decrecimiento de la religión, pero en función de una sociedad más civil, o sea, una sociedad desacralizada. Y lo que han propuesto también los antropólogos como la noción de reproducción cultural. Si nos beneficiamos de esa teoría y de la metodología, creo que ofreceríamos unas respuestas mucho más contundentes, lógicas y matizadas de un fenómeno que es muy complejo. Lo hemos visto. O sea, la charla de la mañana nos ha demostrado que contestar a un fenómeno religioso requiere del concurso de muchos especialistas. Entonces, me parece que eso sería pues justamente lo que ahora vamos a tratar de desarrollar en la edición 2026 de este seminario, con un problema muy apasionante, las peregrinaciones, y esperemos el concurso de diferentes especialistas. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Francisco Velázquez. Agarra muy desprevenida, Carmen. Aquí estamos tomando notas. A ver, esto de los retos teóricos metodológicos, ya nos dijo el doctor Gerardo, la teología, la sociología, la antropología abonan, fortalecen, pero yo, bueno, que hice mi maestría en cuestiones de región, la geografía también para el estudio de los espacios sagrados, la sacralización de esos lugares, convertir espacios vacíos, huecos, en esos lugares simbólicos, trascendentes. Yo creo que también podemos irnos por este lado. Hay actualmente en Argentina, en Brasil, hay geógrafos que están dedicando a la geografía de eso de lo sagrado. Por ahí hay un chino que ha estudiado las cuestiones de los lugares, de los no lugares, de los espacios vacíos y los lugares simbólicos, que también dan pie, porque a final de cuentas los santuarios, es decir, el destino al que van estas peregrinaciones, son lugares porque la gente les ha dado esa connotación, se los ha apropiado, les ha dado esa valoración simbólica, que no tiene un espacio, por ejemplo, como un aeropuerto. Un aeropuerto es un lugar de paso que no tiene ninguna relevancia para las personas. Pero cuando se le da una valoración simbólica o religiosa o afectiva, se convierten en un lugar, porque la gente lo apropia. Entonces, esto es el destino, pero ¿qué hay de la ruta? ¿Qué hay de esa peregrinación? Esas rutas también tienen una valoración. Ya nos habló la doctora Jarquín de la ruta de Santiago, por ejemplo. Acá nosotros actualmente hay una muy famosa que es la ruta del peregrino rumbo a Talpa, que están cordialmente invitados ahora en Semana Santa, irnos caminando 300 kilómetros, cruzando no sé cuántas montañas para llegar a Talpa. Entonces, esa apropiación tiene un significado detrás del simple hecho de irse caminando, porque eso sería senderismo, no, pero acá es una peregrinación de gente que va por un motivo religioso. Entonces creo que por ahí va el asunto teórico-metodológico y no perder este diálogo con la feligresía, con los devotos, pero también con la sociedad. O sea, no quedarnos aislados en nuestros cubículos, como es el doctor Gerardo, pensando nada más en lo que nosotros creemos que es la pura verdad, ¿no? Sino ese diálogo, sí con colegas, pero también el diálogo abierto con los protagonistas de estas manifestaciones de religiosidad. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Gómez Arzapalo. Sí, gracias. Pues yo creo que habría que destacar el papel de las peregrinaciones, como bien señalaba Félix Weiss Jorge, como claves estructurales, ¿no? Como esta parte de las claves estructurales de la religiosidad popular. Es decir, esos puntos de anclaje con la realidad, no de la teorización, sino con la realidad que permiten que sea posible todo lo que decimos acerca de la religiosidad popular. Entonces, ya se ha mencionado aquí, ¿no? La peregrinación se articula con el santuario, se articula con los santos,
con las mayordomías u otro tipo de organización real que lo hace posible, ¿no? De función local, que posibilita la irrupción histórica material de estas actividades. Entonces, pues como bien se señalaba, se peregrina a un santuario. El santuario pues tampoco tiene sentido si no hay un santo, un ente sagrado que reciba a los peregrinos, que es el imán que los atrae, etcétera. Entonces, pues pues por un lado nos lleva, como ya se ha señalado, al valor de la interdisciplina, ¿no? Una interdisciplina bien llevada, ¿no? Sino, no nada más un corte y pega, tal vez medio abusivo, queriendo hacer que las otras disciplinas digan lo que yo desde mi formación creo valioso decir, sino aceptar que seamos increpados, cuestionados y buscar vías de comunicación legítima, ¿no? Honrada, honesta entre nosotros. Pero no solamente, como bien decía el doctor Francisco, no solamente con los colegas especialistas, sino también con los otros protagonistas de estos fenómenos, con los devotos, escuchar a los devotos, escuchar a los pastores, ¿no? A veces no estoy convencido que tanto los pastores quieran dialogar con nosotros, pero de aquí para allá sí es valioso oír a todos estos sectores que también forman parte de este fenómeno y que, pues, después de todo, en conjunto se da sentido a estas actividades. Bueno, pues, hasta ahí dejaría mi participación. Gracias. Olga. Muchas gracias, doctor. Terminamos con la doctora Jarquín. Bueno, yo creo que por ideas no hemos parado, ¿verdad? Hemos dado muchas ideas, hemos hablado de muchas peregrinaciones. Sabemos cómo lo vamos a abordar, pero sobre todo, bueno, espero recibir muchas ponencias sobre las peregrinaciones, ya sea de su región o si han hecho ustedes alguna peregrinación. Yo no he hecho ninguna. Bueno, la última fue a Santiago, pero no de Compostela, Santiago Tianguistengo a dar una conferencia y para mí sí es una verdadera peregrinación llegar a estos o Coyoacán o, bueno, Calimaya, que son a los lugares a donde ahora viajo, ya no voy a Europa, aquí. Pero sobre todo yo quiero que ustedes participen. Les agradezco mucho a todos los que han estado pendientes. Espero que les haya encantado como a mí me encantó la conferencia magistral que tuvimos con el maestro Barranco. Y sobre todo, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nos están ahora premiando. Algo que no solamente es de nosotros, del doctor Gerardo y mío, sino también de ustedes. El premio de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. Y si algunos de ustedes han trabajado sobre estas bibliotecas privadas, por favor, envíenmelas por el correo para que yo las pueda mencionar a estas bibliotecas. Los invitamos, si algunos de ustedes pudieran, sobre todo los que viven, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, como esta niña Patiño. Para mí son niñas todos ustedes, ¿eh? No debo de hablar así porque así hablaba la doctora Vázquez y ya ella tiene 90 y tantos años y yo apenas estoy en el séptimo piso, pero que nos puedan acompañar. Todavía no sabemos el horario, sé que va a ser el día 14 de abril. Así es de que dejo la palabra ahora a toda la audiencia. Se abre esto. Si alguien quiere participar, levante su mano y ponga la amarilla o ponga la blanca, pero Si na- tenemos espacio para breves participaciones. nadie se anima. ¿Cómo? Ceci como que la Virgen le habló y tomó su agua. Yo
Bueno, La ay, doctora Marisela Sí, Dorantes. sí. escuchamos, doctora. Pues agradecerles también a ustedes por la iniciativa, por supuesto, del seminario y además que nos han permitido a varios pues participar con ustedes y además enriquecer también las líneas de investigación que llevamos y generar otras líneas de investigación o participar en otras líneas. Ahora que referían sobre la cuestión prehispánica, vino a mi mente todos estos relatos que tienen que ver con las dinámicas en las festividades de las deidades y cómo es que acudían las poblaciones, por ejemplo, que iban a ocupar un madero para una de las festividades, bueno, pues hacían todo este peregrinar hacia los espacios, a cortar estos árboles, después hacer toda la ritualidad pertinente y llevarlos a las comunidades para pues generar esta cuestión ritual, ¿no? Entonces ahí estas dinámicas ya desde esos momentos pues están visibles, ¿no? Me parece que ahí todavía nos falta todavía ahondar más en las festividades del Panteón Mesoamericano, porque me parece que podríamos recuperar bastante también sobre ello, ¿no? Y los antecedentes que además, pues sabemos que los pueblos mesoamericanos constantemente estaban en movimiento, sobre todo en la cercanía con las deidades. Ya Sagún, como ustedes lo señalaron, pues el peregrinar que ya desde tiempo mesoamericano se hacía al Tepeyac, ¿no? Y que bueno, pues como eso varios ejemplos podremos recuperar, ¿no? Gracias, felicidades por todos estos años y bueno, pues también por toda la cantidad de productos que han tenido, ¿no? Durante este largo tiempo, ¿no? Gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguno de los ponentes gusta dar retroalimentación? Yo nomás quiero hacer un... A ver, doctora. Yo quiero hacer otro anuncio. Ya no les pedí el dinero para la publicación en papel del libro sobre Modelo de virtud. modelo de virtudes, el libro, porque se supone que este libro lo va a publicar una asociación de la Universidad Pontificia. El día de ahora prendan sus velas, hagan todas sus brujerías, prometan ir en peregrinación a algún lugar, se autoriza. Por eso ya no he pedido, pero espero que sí lo podamos sacar este libro, ¿no? Y los demás también, ¿no? Ya el otro de santuario ya lo tenemos en el Colegio de Jalisco, ya nos llegaron los comentarios. Ya el doctor Gerardo tuvo la paciencia de contestar todos los comentarios y de hacer una nueva introducción que nos pedían, y ahí está. Y ahorita Carmen Ortiz está armando el del año pasado sobre esto de la agricultura y los santos, que ya estamos sacando. Envíenme por favor sus contribuciones. Y les vuelvo a agradecer. Este premio no es solamente para Gerardo y para mí, lo vamos a compartir en pedacitos. Lástima, nunca nos dan dinero, ¿verdad? Siempre los historiadores estamos bien pobres y nada más nos llega nuestro papelito, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de tener este papelito. Así es de Bien. que pues creo que nos vamos a retirar. En el chat nos coloca Alejandro Emiliano, gracias por todo, una hermosa reunión del seminario, saludos a todas y todos, felicidades por el premio. Bueno, me parece que no hay ningún otro comentario. De ser así, José Francisco ah, Roma. mm, ah, sí, José Francisco Román, felicidades por tan excelente ponencia magistral, doctor Bernardo Barranco. Bueno, si no hay ningún otro comentario, agradecemos profundamente la presencia de nuestras autoridades, la generosidad intelectual de nuestro ponente magistral, el maestro Bernardo Barranco, así como la participación de nuestros ponentes. Y de igual manera, ¿alguien más levantó la mano? No, pero Hay un agradecemos. comentario en el chat Ah, sí. de la Ah, doctora dice Torales. la doctora Torales, muchas felicidades por
muy valiosa aportación a a la cultura. Muchas gracias por su presencia, doctora Torales. Así como también agradecemos la presencia del público asistente, cuya escucha atenta y diálogo crítico también dan sentido a este espacio académico. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y nos vemos la siguiente sesión en el mes de abril.